donde la palabra cobra sentido, donde las voces construyen futuro. El Sirirí Podcast. Voces con sentido. Vamos al oriente con el respaldo de la Gobernación de Antioquia y de los municipios de Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, La Unión, El Carmen de Viboral, La Ceja, El Retiro y Río Negro. Se lanzó oficialmente la campaña por el sí al área metropolitana del Valle de San Nicolás. Con los alcaldes, los 7 alcaldes que estamos solicitando a la área metropolitana es que debe haber un acuerdo de gobernanza, y con ese acuerdo de gobernanza es que vamos a trabajar hombro a hombro en el futuro. Vamos a la práctica. En el Valle de la Burra la autonomía no se pierde de ninguno de los municipios que hacen parte del área metropolitana. Bueno, hay ejemplos muy tangibles que nos beneficiarían y es, por ejemplo, el tema de pensar en resolver el manejo de los residuos sólidos de forma articulada, que es un tema bien importante. Hoy hay retos grandes de algunos municipios que no tenemos nuestro propio relleno sanitario o digamos un lugar de disposición o manejo adecuado de estos residuos sólidos, pero realmente también el hecho de generar esta área metropolitana del Valle de San Nicolás puede permitir también pensar una solución subregional para el manejo de los residuos sólidos, también en temas de infraestructura de vías. Por ejemplo, la conexión requerida entre la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto José María Córdoba, que es una obra que beneficia a todos los municipios, digamos, del altiplano. 12 municipios con instrumentos de planificación para mejorar la prestación de los servicios públicos, para mejorar la movilidad, para mejorar la planificación del territorio. Es aprovechar la fuerza de las vecindades. Lo que hacen estos intentos de área metropolitana, lo que ha hecho el Valle de Aburrá. Como autoridad ambiental vamos a seguir siendo los líderes en ordenación del territorio. Esa ordenación del territorio es teniendo en cuenta cuáles son las potencialidades de la región, cuáles son esos usos que le estamos dando y cómo va a ser el crecimiento. Bueno, pues te digo que rotundamente con el no al área metropolitana. Considero que es una figura que no nos va a solucionar las problemáticas que tenemos, como lo anuncian o como lo han promocionado desde la institucionalidad a favor del área metropolitana. Es una figura que, contrario a lo que se dice, considero que va a profundizar algunas problemáticas. Es una figura centralista, que centraliza el poder. También hay muchas dudas sobre el financiamiento del área metropolitana, porque el área metropolitana se va a financiar, se supone que con los recursos que los mismos municipios pongan, pero estos recursos para todo lo que se proyecta o se nombra que se va a hacer y que se va a fortalecer en infraestructura, no alcanzan, no son suficientes. Entonces también está la duda de parte de quienes promovemos el no. Finalmente, entonces, ¿cómo se va a financiar? Es la figura del área metropolitana, teniendo en cuenta que es una figura que además genera más burocracia, porque se va a requerir un grupo de personas donde se centralizan ciertas funciones del área metropolitana para poder cumplir pues con lo que requiere un área metropolitana para operar, y eso implica recursos, o sea, más burocracia. Como habitante del municipio de Abejorral, quiero dar mi opinión acerca del AMO. Si bien nuestro municipio no está dentro de lo que sería el área metropolitana del oriente antioqueño, esto alteraría en parte las dinámicas sociales, culturales y de nuestro campesinado. Al ser un municipio de vocación rural, y al estar tan cerca, a una hora de La Ceja, que es el municipio más cercano, esto tendría implicaciones a largo plazo si no se tiene una planificación adecuada y teniendo en cuenta todas las dinámicas de nuestro territorio. Tengo opiniones contradictorias acerca del AMO, pero pienso que si se hace una implementación adecuada, si hay claridad acerca del cuidado del medio ambiente, del ecosistema, de la biodiversidad y la fauna que habita en el oriente antioqueño, podría tener unos alcances interesantes si hay una buena participación ciudadana. Un saludo, comunidad de la zona Páramo y del Valle de San Nicolás. Hoy les hacemos una nueva entrega de El Sirirí Podcast desde el colectivo Voces con Sentido acá en el municipio de Sonsón. Los invitamos a que nos sigan en redes, en TikTok e Instagram como el-Sirirí- y en YouTube y Spotify como el Sirirí Podcast, para que escuchen todos nuestros episodios y darles un saludo muy especial. Hoy el tema que nos convoca es el muy discutido tema del área metropolitana de Oriente, o también conocida como el área metropolitana del Valle de San Nicolás,
Hoy en la mesa nos acompañan Juan Bernardo Marulanda, el señor Sergio Sanz, defensor de derechos humanos, y quien les habla, David Chalarca. También darle el agradecimiento a nuestra productora Luisa Arbeláez, quien nos acompaña hoy detrás de cámaras. Bueno, como les anticipaba, el tema a tratar es el área metropolitana. Para comenzar, quisiéramos dar un contexto sobre qué es esta iniciativa, desde cuándo viene sonando esta iniciativa, y más adelante vamos a abordar como cuáles serían sus beneficios, para quién serían esos beneficios, y sus perjuicios, y para quién serían estos perjuicios. Inicialmente, esta cuestión del área metropolitana comenzó a sonar, si no estoy mal, Sergio, me podrás corregir, en torno al 2019, años en que era gobernador el señor Luis Pérez. En esa ocasión habían alrededor de 13 municipios que querían hacer parte de esta zona. Esta nueva propuesta, o este reencauche de la propuesta, incluye a 8 municipios. Y pues no sé, ¿qué municipios hoy están relacionados con esta nueva área metropolitana, Sergio? Pues a ver, primero aclarar que no, el tema de área metropolitana para el oriente antioqueño se viene tratando desde 2000 más o menos, desde el año 2000 más o menos. Uno habla con Ana Patricia Aristizábal y con Gerardo, ellos dan cuenta de cómo estando en esa época, creo que en Prodepaz hubo un encargo para analizar el tema de área metropolitana para la subregión. Aquí digamos que este es un tema viejo y hay un interés viejo porque esta subregión se metropolice, ¿sí? Digamos que esa es la primera claridad que habría que tener al respecto. Digamos que ahora hay una intención de vincular solo los municipios de altiplano. Marinilla, el alcalde de Marinilla, el doctor Julio, dijo no, en esta oportunidad pasa y prefirió no comprometer a la municipalidad para la votación de esta consulta popular. Están El Retiro, Río Negro, Guarne, San Vicente, El Santuario, El Carmen, La Unión y La Ceja. Esos son los municipios que están ahora comprometiendo su autonomía y su futuro en esta posible consulta popular. Bueno, Juanber, ¿qué antecedentes tenemos desde lo normativo para las áreas metropolitanas? Entiendo que esto es una propuesta que surge en la Constitución del 91 y se desarrolla con algunas leyes. ¿Qué ejemplos tenemos también de otras áreas metropolitanas cerca o en las regiones contiguas? Bueno, el área metropolitana es una figura que surge efectivamente en la Constitución del 91, es el artículo 319 quien lo reglamenta, lo regula y lo establece como una figura asociativa y como una posibilidad de ordenamiento territorial para unas poblaciones que tengan unas características de conurbación y tengan una intención de asociatividad y busquen tener una ciudad núcleo que pueda, digamos, agrupar a esos municipios que quieran hacer parte de esa área. Hay unas zonas que se han venido conurbando de una manera de facto, por el mismo hecho. Por ejemplo, Cundinamarca, Bogotá, Distrito Capital y todas las ciudades aledañas que le corresponden. No es propiamente un área metropolitana, pero sí de facto se ha convertido en un escenario conurbado. Hay otro ejemplo claro que es Medellín y sus municipios aledaños, Envigado, Itagüí, exactamente. Y bueno, también Cali, hasta hace muy poco, también estableció un área metropolitana. En el 94 hay una reglamentación de estas áreas metropolitanas, pero luego se deroga con una norma en el 2013, que es la 1625, y que establece pues como la posibilidad que tienen estos municipios o los municipios de establecer una asociatividad y una forma de asociatividad. Ahora, la pregunta es si esta es la asociatividad que le corresponde al oriente antioqueño, o si por el contrario es una asociatividad que va a terminar fragmentando nuestra región y digamos unas características propias, porque también hay una discusión mucho más antigua que es la idea de la provincia. Desde los 2000 también hay una discusión y ese es un debate que todavía no se ha dado profundidad porque no hay una ley que la reglamente. Hoy las figuras administrativas de la provincia son solo figuras muy simbólicas que sirven para unir a los municipios administrativamente, ejecutar recursos de estos municipios y por ahí derecho a hacer clientelismo y burocracia con estas instituciones. Ya tenemos varios ejemplos en la región sobre esa clase de provincias y la forma en que vienen pues trabajando en los territorios, pues ejecutando y realizando proyectos de infraestructura, que es a lo que se vienen dedicando. Me parece perfecto ese pie de entrada para lo que nos
preguntamos acá, ¿será beneficiosa el área metropolitana para las poblaciones del altiplano? Yo creo que sería importante ahondar como en esos términos de la ley para saber qué beneficios se podrían sacar y qué perjuicios se podrían obtener de esta figura asociativa. Estaba yo leyendo ahora esa normativa y encontré el artículo 4, parafraseando, indica que el municipio núcleo será el que tenga en primer término mayor categoría de acuerdo con la ley 617 de 2000. Es así como Río Negro sería el municipio núcleo del área metropolitana. ¿Qué podemos analizar sobre esto, Sergio? ¿Qué impactos tendría en los demás municipios el municipio núcleo? Pues a ver, David, de entrada, pues lo primero que habría que preguntarse no es si es beneficiosa o no la figura, sino si es necesaria, ¿cierto? Primero hay que plantearse la necesidad. Nos dicen que es necesaria para poder desarrollar de manera armónica estos municipios y sus interacciones, pero realmente esa figura no garantiza eso. Eso lo garantizan las personas que sepan planificar. Y cuando vos lees el artículo 4 y el municipio núcleo podría ser Río Negro, uno se pone a analizar la planificación de Río Negro y lo que ha sucedido en los últimos 8 y 7 años o 10 años, y realmente no son un modelo de planificación como para mostrar, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que realmente se busca? Si se buscan unas obras que beneficien a los municipios que están en contacto porque ya no se pide la conurbación, uno diría que tampoco es necesario. Hay otras 9 figuras asociativas que lo permitirían. De hecho, hay figuras que no necesitan ni siquiera la exigencia de asociación, como son los contratos plan. Pero nosotros nos ponemos a ver, bueno, ¿qué hay en el territorio que demuestre que eso realmente se necesita? En este momento tenemos una vía mejorada entre el Santuario del Carmen de Boral con pavimentación, en donde se pusieron de acuerdo los 2 municipios, bajaron recursos de la gobernación y la vía se hizo. Y en este momento está funcionando sin ningún problema. Está avanzando la doble calzada La Ceja Río Negro, que va a pasar por el sector del Canadá del Carmen sin necesidad de esta figura asociativa. Pero realmente la asociatividad de este modelo no es necesario. Eso es como si yo, para solucionar un problema de humedades con mi vecino, tuviera que casar a mi hija con el hijo de él. Pues no se entiende el requisito. ¿Sí? ¿Hay ciertas necesidades puntuales en la armonización de estos municipios? Sí. Entonces, cuando uno ve que no hay una necesidad puntual y cuando uno ve que el que va a liderar esto y que va a imponer la forma en que lo ve, porque Río Negro no es un garante de la negociación, ni de la conversación, ni de la conciliación entre las partes, ¿sí? Recordemos muchas de las cosas que han sucedido en la alcaldía de Río Negro y de las que suceden ahora con el gobernador de Antioquia, que es una persona que de alguna forma es muy unilateral en sus decisiones, y lo que uno va a entender es que lo que vienen aquí a proponer para estos municipios no es unos beneficios en planificación y en desarrollo para las comunidades, sino las posibles afectaciones y la pérdida de calidad de vida de las mayorías y la posible desgentrificación y desplazamiento de muchas personas que no van a tener cómo soportar los impuestos que esta figura va a generar. O sea, hay beneficios, pero ¿para quién son esos beneficios? El artículo 6 y 7 de esta ley que ya mencionaba Juan Bernardo, que nos habla de las funciones y competencias del área metropolitana, nos indica que lo que hay es una cesión de muchas competencias por parte de los municipios a la Junta Administrativa del área metropolitana. Y esto es muy importante porque el artículo 15 de esta ley, en su parágrafo 1 dice: la Junta del área metropolitana será presidida por el alcalde del municipio núcleo o en su ausencia por el vicepresidente. Y después tenemos en el artículo 19 el parágrafo que nos indica que la aprobación del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos del área metropolitana y la elección del director del área metropolitana deberán contar con el voto afirmativo del presidente de la Junta. Es decir, sin el voto del municipio núcleo, que sería en este caso Río Negro, estos planes no van a tener un visto bueno. Entonces, ¿qué intereses tienen preponderancia allí, Juan Bernardo? ¿Los de los municipios que se asocian o los del núcleo? Pues yo, antes de responder a esa pregunta, me asalta una preocupación y es justamente la figura del municipio. Para la Constitución Política del 91, para nuestro ordenamiento territorial, la figura del municipio es fundamental, es importante. De hecho, fue una lucha que los alcaldes fueron elegidos popularmente, que hubiese un consejo que la población escogiera también de manera popular.
Y yo creo que la discusión del AMO pone en vilo estas figuras que se han conseguido constitucionalmente. Si bien el artículo 319 y hay una ley que desarrolla el área metropolitana, creo que afecta porque eso no tiene intereses realmente de desarrollo y de ordenamiento territorial planificado y de buen vivir, sino que hay detrás unos intereses netamente políticos, incluso presidenciales. Pues sabemos a qué juega y cuál es el interés de Andrés Julián en esta gobernación y sus intereses pues para llegar a ser un candidato presidencial. Y creo que esta es otra de sus apuestas también para medir el pulso con los alcaldes del Oriente Cercano, que son sus aliados y con quienes está intentando realizar esta figura. Pero de entrada es cierto pues que la figura del consejo y el alcalde queda diezmada porque, como usted lo acaba de mencionar, hay una persona que tiene un gran poder, que es digamos el alcalde de la ciudad núcleo, en este caso sería Río Negro, y digamos que la figura empezaría más a comportarse como una gerencia, un territorio problematizado a través de la tecnocracia. Pues digamos que casi que todos los problemas son técnicos entonces del Oriente Antioqueño y no son sentires de la población y de la comunidad. De hecho, pues me parece súper complejo que el AMO hoy no lo estén haciendo de manera pública, que lo estén debatiendo con total transparencia, sino que más bien lo que se esté haciendo es una publicidad utilizando todos los medios de comunicación posibles para decir sí al AMO, pero sin ni siquiera mostrarle a la comunidad, vea, hasta la ley 1625-2013 para que la lean y miren cómo es que va a funcionar esto. Yo creo que si la gente leyera esa norma, ya diría como, pucha, esto no está tan bueno, esto nos quitará mucha autonomía, ¿cierto? Entonces, ahí para responder, creo que sí hay unos intereses que no son propiamente, pues, de las administraciones municipales o que beneficien netamente las administraciones municipales, sino a unos intereses ya muy concretos y que ya lo hemos mencionado incluso en otros podcasts: la vivienda, la infraestructura, quién va a hacer todo el proceso de modernización o de metropolitización del Valle de San Nicolás, quiénes están detrás de estos intereses, quiénes están detrás del ordenamiento territorial, porque ahí se tiene que discutir un plan de ordenamiento territorial. Y ya sabemos pues que desde el 2004-2005 se está pensando el Oriente Antioqueño como un escenario de la internacionalización y la inversión extranjera. Entonces creo que esos serán los grandes beneficiarios o unos de los grandes beneficiarios de esa figura. Es así, si uno revisa el artículo 319 y lo lee, pues diría uno, no, esta área metropolitana es el desarrollo de la Constitución del 91. Suena muy idílico, pero ¿qué tal si nos detenemos en los perjuicios que podría generar esta área metropolitana? ¿Quién recibiría esos perjuicios, Sergio? Hombre, David, qué pena la respiración. Lamentablemente todo el mundo no está preparado para los cambios que se suceden en las ciudades, y obviamente los que tengan mayor capacidad económica siempre van a estar mejor preparados para lo que se viene. Nomás la semana pasada me hablaban de personas en Río Negro que deben en este momento, acumulado después de 8 años de impuestos prediales y de incrementos catastrales, 7.000 millones de pesos. Ellos ya no pueden vender su propiedad porque ya no hay quien compre esa deuda y lo que vale el terreno para ellos poder pagar ahí y poderse ir dignamente para otra parte. Y eso se sucedió porque hubo un abuso en el incremento de los impuestos para poder conseguir más recursos y pagar los kilómetros de vía más caros que se han pagado en la historia de Colombia. Río Negro pagó kilómetro de vía 25.000 millones de pesos. ¿Sí? Y se hicieron un montón de obras innecesarias. Una de las pocas investigaciones que se conocen es la del CAI, de los CAIs, que fue una construcción decidida por el alcalde de ese entonces en Río Negro, y que sin consultar las necesidades de la policía, que era una de las cosas que tenía que preguntar, las construyó, lo fue a entregar a la policía y le dijo, no, dentro de la estrategia y dentro de lo que nosotros necesitamos para Río Negro eso no se necesita. Y claro, ahora llega el gobernador con la ayuda del secretario de Seguridad y con la forma que tiene de manipular de pronto a la policía de Antioquia, y al que decía que la policía está ahí, ahora hay presencia policial en los CAI, pareciera que los aceptaron, pero es más un tema de poder político. Entonces uno dice, bueno, ¿quién se beneficia con esto? Si eran los CAI que no eran necesarios, ¿quién se benefició con eso? Claro, un constructor. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a ser los grandes beneficiados de esto? Los constructores, los que se benefician de lo inmobiliario, de todo este negocio inmobiliario, pero ¿quiénes van a pagar los platos rotos? Porque todo esto genera unos incrementos
vía catastro, vía impuestos prediales, vía mayor valor de la tierra, vía mayores impuestos porque cambia el uso de la tierra de lo rural a urbano. Yo habito una vereda del Carmen de Doral que ya es sacrificio porque es cercana a Llano Grande y ya no puede haber ahí ningún asentamiento rural ni de cultivo, solamente sirve para servicios o para construcción de vivienda y los beneficios van a ser ello. En cualquier momento eso se va a volver tan caro que yo me tengo que desplazar, pero van a ser muchos los que van a tener que ir de un territorio que se va a volver costosísimo para habitarlo. Y claro, ¿quién va a poner también los recursos para que eso se sostenga? Todos los municipios que están alrededor. ¿Quién pone la gran mayoría del agua del Valle de Aburrá? Abejorral. ¿De qué tamaño es el tubo que baja Abejorral con agua para el Valle de Aburrá? El agua del Medellín se viene allá y ahora vamos a demandarla en otra metrópoli sin límites, porque calculan por lo menos en 2,5 millones de viviendas nuevas, más recursos a estos municipios que van a terminar entregando todo su potencial de crecimiento, pero no solo crecimiento, sino desarrollo a una metrópoli innecesaria, porque además una metrópoli no es la mejor opción para la calidad de vida, porque hay que tener claro que una cosa es el desarrollo, que es lo que me permite a mí vivir mejor, y otra cosa es el crecimiento, que es lo que quieren los constructores y los políticos que se benefician de estos negocios. Sergio, en una palabra que resuma todo esto, gentrificación. Ese va a ser el resultado y ese perjuicio lo va a recibir la comunidad en general, la más vulnerable, ya como usted nos lo mencionaba. Eso nos lleva a cuestionarnos algo. ¿Qué posición toman los alcaldes sobre el área metropolitana de los municipios implicados? Y los que no, porque hay un caso particular que es el de Marinilla. Pues a ver, digamos que los municipios que dijeron sí, hay uno que también parece que dijo después no, que fue el de San Vicente. Una vez se dio cuenta como de lo que se le venía para el municipio, parece ser que el alcalde intentó salirse de la posibilidad de votar esa consulta popular. No sé eso en qué va, si estará haciendo campaña abiertamente por el no para tratar de que el municipio no entre, pero lo cierto es que Julio Serna, el alcalde de Marinilla, sí dijo de frente no. Por las razones que sea, yo no conozco específicamente las motivaciones de él. Tampoco conozco las motivaciones de los alcaldes por el sí, porque ellos no han querido darle explicación a las comunidades de por qué esta figura es y no otras. ¿Sí? Simplemente lo asumen. De hecho, nosotros en el Carmen de Doral citamos a Cabildo Abierto al alcalde del Carmen de Doral y la insatisfacción en la respuesta a las preguntas fue mucha. ¿Sí? Supuestamente debe responder todas las preguntas de la comunidad. Yo le pregunté sobre cómo garantizar que no se va a deteriorar más la salud mental de los habitantes del Carmen de Doral cuando lleguen a una megaciudad en donde todo se vuelve impersonal, en donde vos ya no sos nadie y vos perdés tus vecinos y tu contexto en el que naciste y te formaste, y él no respondió esa pregunta. Porque es que lo que no están diciendo aquí es cuáles son las consecuencias de vivir en una metrópoli, en una ciudad de más de 8 o 10 millones de habitantes, y qué es lo que perdés cuando te hacen creer que de verdad el desarrollo es eso. ¿Sí? Vos le preguntas a cualquier persona medianamente inteligente que se vaya a pensionar, a jubilar o que ya está grande, cómo quisiera vivir el resto de sus días cuando se jubile, y siempre piensa en un lugar tranquilo, en un lugar con verde, en un lugar pequeño. Ahorita nomás les preguntaba a ustedes cuánto se demora uno en atravesar Sonsón, que es un municipio largo, y uno en 20 minutos atraviesa Sonsón. Eso es calidad de vida, no tener que coger un bus y perder 1 hora y media para llegar de Sabaneta a Bello, porque la ciudad es imposible. Pero además con todos los riesgos que implica, porque entre más población hay más inseguridad, hay más congestión, hay más ruido, hay más contaminación, más enfermedades mentales, más agresiones vecinales, más enfermedades respiratorias, y eso no es lo que nos están vendiendo como desarrollo. ¿De verdad la gente va a salir a votar para aprobar una cosa que además les va a generar un nuevo impuesto? Yo le pregunto a la gente de Río Negro. Sí, yo entiendo, ya está mal planificado su municipio, se tiraron todos los humedales, de hecho hay por ahí alguien diciendo que van a retornar los ciclos hídricos del oriente antioqueño. Me imagino que van a tumbar esos edificios, van a reconstruir los humedales, porque sería la única forma de reconstruir el ciclo hídrico en el oriente, y yo sé que eso no va a pasar, o sea que es una mentira de parte de estos señores de Río Negro, pero le pregunto a la gente, ¿de verdad van a votar para que les pongan otro impuesto? ¿No es suficiente con lo que pagan? Hay municipios aquí que tienen viviendas carísimas, la gente pagó propiedades de más de 500 millones de pesos, pagan administraciones de más de 1 millón de pesos mensuales, tienen unos impuestos bien altos y van a votar por una figura que les va a gravar con otro impuesto. Eso tiene sentido, eso tiene que ver con la calidad de vida. Juan, ¿qué decir de la autonomía y el apoyo mutuo frente al expolio y la gentrificación que podría ocasionar estos negocios? ¿Por qué desde la zona Páramo estamos hablando sobre el área metropolitana?
Bueno, desde la zona Páramo y desde las otras zonas que no hacen parte del área metropolitana, porque el oriente antioqueño lo conforman 23 municipios, y digamos que la subregión Páramo es apenas una de ellas, está Aguas, Bosques, creo que también van a tener una afectación enorme. Primero porque hay una fragmentación del territorio, como lo mencioné en un principio. Digamos que el oriente antioqueño tiene unas características y es sus grandes afluentes de agua, su riqueza natural por su biodiversidad ambiental, y yo pienso que el área metropolitana del oriente es romper con un tejido social que ya se ha consolidado incluso a partir de luchas sociales, del Movimiento Cívico de Oriente, de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente, de las asambleas constituyentes, porque aquí también se han dado unas visiones de ordenamiento territorial comunitarias, populares, que se han pensado incluso desde abajo, que no han tenido el apoyo de las administraciones municipales, porque aquí han habido otros intereses que han sido más hegemónicos, que han primado y que hoy, pues digamos, vemos ese desarrollo plasmado en el oriente. Y en la subregión Páramo lo vemos muy claro. La subregión Páramo está pensada para convertirse en la agroindustria y en un escenario de agronegocio. Entonces hay una extranjerización de la tierra, hay una inversión extranjera muy fuerte en el tema del aguacate, hay un gran encarecimiento de la tierra para quienes vivimos en el municipio de Sonsón y queremos vivir acá. Entonces la pregunta que nos hacemos es cómo es posible que estos municipios que no hacen parte del oriente antioqueño, como el municipio de Sonsón y su alcalde, estén apoyando un área metropolitana que nos va a generar aún más afectaciones. Como lo estaba diciendo Sergio, pues efectivamente lo que se piensa es que era una gran metrópoli y la pregunta es quién va a beneficiar a esa gran metrópoli que va a requerir de unas necesidades de servicios enormes, si no es que somos los municipios que tenemos esa gran riqueza hídrica y que tenemos la posibilidad de ser despensas aún para el país y para la región. Entonces, nos preocupa también eso y nos preocupa incluso que las zonas cercanas al oriente, es que estamos pegados a la área metropolitana del oriente antioqueño, que es la Unión, nos preocupa que esto se termine convirtiendo incluso en una zona franca, porque tiene la posibilidad, pues es una hipótesis, tiene la posibilidad de convertirse en un escenario, en un colchón para que la inversión extranjera siga creciendo aún más, y más porque Sonsón es una zona SOMAC, una zona afectada por el conflicto armado y tiene exenciones para la tributación de empresas nacionales y extranjeras. Entonces nos preocupa que efectivamente esa gentrificación nos termine afectando a nosotros también y nosotros de alguna manera tengamos que prestar nuestra funcionalidad de ordenamiento territorial hacia una área metropolitana que también nos terminará afectando. Entonces me parece lamentable que se apoye el área metropolitana por parte de municipios que no hacen parte de ella y que van a terminar afectados pues por esa misma forma de ordenamiento territorial. Terminaríamos siendo un eslabón más en la cadena de producción de los grandes negocios inmobiliarios del área metropolitana. Sergio, ¿cómo has visto el posicionamiento de los medios del altiplano frente a esta área metropolitana? Pareciera que todos cantan al unísono. Bueno, pues lo primero es que los medios de comunicación del oriente antioqueño en su mayoría son negocios privados, ¿sí? Medios corporativos, medios privados y como tal, pues digamos, no es un negocio montado, no tienen una visión de la información como derecho humano, como un tema constitucional, como una búsqueda de la información clara, efectiva y eficiente para las comunidades y además objetiva. Una perspectiva crítica. No tiene una perspectiva crítica, a menos de que de pronto no sea beneficioso para los negocios o las personas que los pagan. Entonces nosotros entendemos que estos medios de comunicación reciben y necesitan las cuantiosas sumas que les pagan las alcaldías y los municipios para poder hacer difusión de sus distintas necesidades. De hecho, ofrecen servicios de comunicación y bueno, uno entiende, listo, hay un servicio de comunicación muy bueno, la alcaldía lo contrató, pues inmediatamente uno entiende que ese medio no va a ser capaz de informar algo en contra de un cliente, ¿sí? Porque no tienen precisamente objetividad, no nacieron para ser un medio objetivo, nacieron para ser un medio al servicio de unos intereses que se paguen, ¿cierto? Nos preocupa sí que hay unos medios que quieren informar de manera neutral y objetiva, eficiente y eficaz en el oriente antioqueño, no solo sobre la situación del AMO,
del área metropolitana, sino también sobre lo que está pasando con el conflicto y los asesinatos y todos los negocios ilícitos y el lavado de activos, porque el oriente antioqueño, recordemos que es un gran fortín del lavado de activos en Antioquia, ¿sí? Por ser una zona en donde supuestamente no pasa nada, y esos medios que quieren informar los persiguen, los estigmatizan, les niegan pauta y buscan pues que no informen, porque también los amenazan. Entonces esa parte nos preocupa más, que unos se creen para venderse y caigan en el juego de vender su información, se entiende, pero que a los que quieren hacer su trabajo de manera clara y honesta y objetiva no los dejen hacer y los amenacen, es mucho más preocupante. Bueno, un escenario no muy alentador. Comunidad, no duden en escribirnos, en contactarnos si quieren hacer parte de estos espacios de opinión, que es un espacio de opinión dirigido a la ciudadanía, con voces críticas y auténticas desde el territorio. Y recordarles que nos pueden seguir en el _Siriri_ en Instagram y TikTok, y también en Spotify y YouTube como el Siriri Podcast. Este ha sido un episodio más de los que pretendemos compartir con ustedes, así que agradecer su audiencia, no olviden suscribirse, seguirnos en redes, y por último, Sergio, muchas gracias, hombre, ilustrativa toda tu presentación sobre el área metropolitana. Muchas gracias, Juanber, un placer compartirme con ustedes, y cómo no, a nuestra compañera Luisa, productora desde las cámaras. Yo sí quisiera aquí, antes de terminar, un puntico, y es agradecer a la Mesa de Derechos Humanos en representación de Sergio, que está acá, pero también saludar a todas las organizaciones y a los colectivos que vienen trabajando y haciendo campaña por el no al área metropolitana del Oriente Antioqueño, que son justamente organizaciones muy cercanas a discusiones como la soberanía popular, como una visión de desarrollo de vida digna que se acerque realmente a las necesidades del Oriente. Entonces, creo que este es un saludo también de solidaridad y de apoyo a esa campaña que se viene haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Donde la palabra cobra sentido, donde las voces construyen futuro. El Siriri Podcast. Voces con sentido.